1905 se hizo la inauguración popular, el 20 de mayo, dentro de poco se van a hacer precisamente 110 años, como veis ahí, pues hubo una manifestación popular que sin duda es la mayor fiesta que ha existido en la historia de Colindres. Desde Laredo acudieron el gremio de pescadores, la Liga Industrial, el Círculo Católico de Obreros, y a las 4 se hizo el abrazo fraternal entre Colindres y Laredo. La manifestación de 2.000 personas, y a ambos márgenes del puente, llenando el puente entero, pues vieron cómo estaba la barca de Treto desguazada. Ahí tenemos una foto bastante conocida en la que se ve pues, la gran multitud. Claro, 2.000 personas. 2.000 personas, hay que tener en cuenta que en 1905 pues, Colindres tenía 1.000 habitantes, 1.000 habitantes raspados, justos, y Laredo tenía poco más de 4.000 habitantes. Claro, 2.000 personas verdaderamente es una manifestación muy amplia, muy grande, ¿no? Si viésemos ahora, vamos a suponer, luego me imagino que hablaremos de la autovía del agua, porque está un poco relacionada con este tema, pues cuando se termine la autovía del agua, que sin duda será también una gran obra, imaginaros que con la población que ahora mismo tienen Colindres y Laredo y la comarca, pues fueran a celebrar ese último tramo 15.000 personas, ¿no? Estamos hablando de mucha gente. ¿Y por qué tanta gente? Pues porque la lucha para conseguir el puente giratorio, el puente de Treto, porque me está mirando Fernando y no quiero que se enfade conmigo, para poder lograr ese ansiado puente, pues había luchado durante más de medio siglo. Entonces, además, estaba en juego, y eso es lo que voy a intentar explicar, por lo menos en la primera parte de la conferencia, pues el crecimiento o el desarrollo de nuestro pueblo y también de la comarca. Bueno, es importante, yo sé que venís a escuchar sobre el puente, pero es importante lo que significaba. El puente giratorio en la red de comunicaciones de Cantabria. La red viaria de Cantabria, carreteras y ferrocarril, fue gestada entre los siglos XIX y XX y tiene una estructura en T, el eje norte y sur, entre Santander y Reynosa, en dirección a Castilla, que es el antiguo Camino de las Harinas, que conecta la capital, Santander, con el interior peninsular, y el Camino de la Costa, que une a Santander a los núcleos costeros y comunica con Asturias y Vizcaya. Lo conocéis de sobra, ahí se puede ver en el plano. Me voy a levantar un poco porque me gustaría, no sé si taparé el proyector, y hablaré un poco más alto. Bueno, no sé si lo veis bien, la forma de T que tiene, y si tenemos en cuenta esta forma de T, sabremos que esta zona de aquí, donde está Santander, donde está Torrelavega, Camargo, Astillero, pues sería para el desarrollo de Cantabria, o cómo están desarrollados y cómo han crecido, pues la Champions League de Cantabria, ¿no? Los que están en la T, pues como pueden ser San Vicente de la Barquera, Los Corrales, Reynosa, Colindres, Laredo, Santoña 5 kilómetros, pero bueno, muy cerca, o Casturdiales, pues sería la primera división. Todos los que están fuera de esa T son segunda división, tercera división y hasta regional preferente. Y no me estoy refiriendo o valorando unos pueblos por encima de otros o no. Es que precisamente los que están en esa T son los que han crecido, los que se han desarrollado y los que no. Por eso es importante este mapa para la historia de Cantabria. Si ahora nos fijamos en esa T, el 90% de la población de Cantabria está en esa T. Pero hace 150 años, ni siquiera el 50% de la población de Cantabria estaba en esa T. Hasta que no se hizo predominante el Camino de las Harinas de Santander y el Camino de la Costa, pues los pueblos, otros pueblos, crecían también. ¿Y fue siempre así? Pues no, porque en la Edad Media o en la Edad Moderna, aquí lo podéis ver, es también otro camino. Aquí veis el camino que más nos interesa a nosotros, que es el camino de los Tornos, de Laredo a Bercedo, de Laredo a Burgos, el camino real. Ese camino, en su momento, hace una semana, escuchamos a Rafa Palacio que nos decía, hombre, en los tiempos del astillero del Falgote, Laredo era la capital de Cantabria, capital de Cantabria entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía buenas comunicaciones, y Colindres, lógicamente, también. Entonces, existían otras T's. Lo podemos ver ahí, esa T, entre Laredo Colindres. Esta T era importante y podía competir precisamente con esta. Y Colindres estaba justo en el núcleo, en el eje de esa T.
¿Qué pasó? ¿Por qué el camino que lleva a Santander se hace predominante sobre el otro? Pues bueno, pues porque en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, el camino de Santander se rehabilita, se hace nuevo y se hace mucho más rápido y veloz. ¿Y qué pasa con el nuestro? Pues que el nuestro, pues, entre que nos pusimos de acuerdo para intentar mejorarlo, pues nos pasaron unos años y luego en 1798 por fin se aprueba ese camino, el camino de Laredo a Bercedo, que pasa por los Tornos, pero se tardó 62 años en hacer, que no es poco, 62 años perdidos con respecto al camino de Santander, prácticamente casi un siglo de retraso. Claro, cuando se termina en 1860, por ejemplo, para deciros en la zona de Colindres, pues el cambio, por ejemplo, de ese camino es que antes pasaba el camino real por el que pasó Carlos V y por el que venían todos los productos de Madrid y de Burgos. Ese camino real pasaba por Colindres de arriba. Luego, cuando se hizo este nuevo trazado en 1860, ya pasaba por Picarrillo, por el Parque del Tintero, el camino que conocemos ahora, ¿no? En 1860 se inaugura y prácticamente no, 5 años después, ya Santander tiene ferrocarril. Había pasado, habíamos perdido el tren, por decirlo, valga la redundancia. Ya habíamos perdido la posibilidad de competir con esa T, que como veis, desde ya 2 siglos es predominante, y a día de hoy sigue siendo predominante para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia. Perdonad un momento, ¿no? Entonces nos queda la otra parte. Ya habíamos perdido la posibilidad de pertenecer a esa T importante en el camino que lleva hacia Castilla. El camino real de Laredo a los Tornos pasará a ser un camino secundario, pero sí estamos, Colindres sí pertenece, por lo tanto, está radicado dentro del camino de la costa. Y la carretera de la costa Treto era un punto negro, salvado por la barca de Treto, ineficiente para un tráfico creciente en una economía en plena expansión. La eclosión de la producción láctea, el crecimiento de la cabaña vacuna, la consolidación de importantes actividades industriales y la pujanza de la industria conservera. Se sucedían muchos accidentes y las necesidades de reparación provocaban largas colas y fuertes retrasos en el paso de la ría, generando malestar entre la población creciente, demandas de solución. Bien, como os explicaba, nos queda el camino de la costa y ahí sí que Colindres tiene que luchar porque ese camino pues evite ese punto negro. Ahora, ¿desde cuándo existía ese camino? Ahí igual tenemos una discusión Luis y yo. Bueno, como el otro se termina en 1860, este termina en 1865. Y ya se hace con la idea de establecer ahí un puente. No se podía establecer el puente porque antes de hacerse el camino costero, el nuevo, el que se rehabilitaba, había una diferencia entre un margen de la ría y el otro, un mínimo de 300 metros. Yo tengo la idea, por lo tanto, habiendo leído ese documento, que la antigua calzada, una calzada cuando menos medieval, llegaba aproximadamente a donde ahora está la cofradía nueva, ¿no? Claro, ¿desde cuándo se ha construido una calzada que se sitúa por encima de una marisma en una situación totalmente despoblada? Es decir, no había población en Colindres de abajo, había población en Colindres de arriba. Es curioso porque ya desde el siglo XV el concejo de Colindres está intentando reparar esa calzada. Incluso en el siglo XVI, cuando vive aquí Bárbara de Blomberg, pues presta dinero al concejo de Colindres para poderlo reparar. Y siempre el concejo de Colindres le pide ayuda económica a la corona, pero la corona tampoco se preocupa por esa carretera, por esa calzada. Los de Colindres le llaman a veces carraria, a veces calzada, a veces puente y calzada. Y en muchos casos pues está inundado. Incluso cuando lo arreglan en 1865 es que estaba en muchos tiempos del año inundado. Si el concejo no lo podía arreglar, si la corona no se preocupó durante siglos de arreglarlo, la pregunta que yo me hago es ¿cómo pudieron hacerlo?
si ni siquiera eran capaces de mantenerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién tendría la tecnología, la capacidad, la economía para hacer una obra de semejante importancia, de tanto en la alta edad media, en la alta edad media? No voy a responder yo esta pregunta porque va a responder. La voy a responder yo. Adrián tiene la teoría de que la vía de comunicaciones que iba de norte a sur, la única organización que ha podido tener esa tecnología y esos recursos para hacerla era el Imperio Romano, cosa que yo discrepo bastante porque por aquí alrededor, que yo sepa, no hay ningún resto romano. Hay restos romanos en la zona de Castro Sámano, hay algún resto romano en la zona de Santoña, pero precisamente en toda esta zona de la bahía no hay ningún resto romano. Y yo hasta donde he leído, la historia dice que en tiempos de doña Bárbara de Blomberg, la barca del pasaje, que llevaba desde la torre de Treto hasta el pueblo de Colindres, se llegaba al sitio de la Magdalena. El sitio de la Magdalena yo interpreto que es donde estaba la ermita de la Magdalena, que es actualmente donde estaba la ermita de la iglesia del Carmen, de Nuestra Señora del Carmen. Sin embargo, Adrián, la idea que tiene que es que el sitio de la Magdalena le ve de una manera más amplia, que podría llegar, igual tiene razón, podría llegar a la zona del Bar El Puerto o de la venta vieja de Colindres. Entonces, yo no entiendo que el Imperio Romano podría haber tenido un interés tan grande en cruzar por un sitio tan inaccesible, porque la Ría de la Son es uno de los estuarios más amplios que hay en Cantabria, y eso generaría una dificultad orográfica enorme, pudiendo pasarle cuanto más hacia el sur vayan, el río se vuelve más estrecho y de más fácil vadeo. Entonces, hacer una infraestructura que le pasase por aquí sería sumamente costosa, tan costosa que hasta el siglo XX no se pudo lograr. Bueno, como ya lo hemos discutido más una vez, yo no digo que fuera el Imperio Romano dentro de la Edad Antigua, no tenía por qué ser el Imperio Romano, aquí se civilizó, bueno, pudo ser de otra manera. En todo caso, yo nunca he dicho que fuera ni la vía Agripa, ni la vía Maris, ni ninguna... Yo no puedo asegurar una cosa que no puedo probar científicamente, y eso es lógico. Yo lo que me hago es la pregunta de cómo es posible que hasta 1865 no se pudiera ni siquiera reparar un camino, reconstruirle, hacerle en condiciones, y porque la otra explicación, si quitamos la posibilidad de que fueran los romanos, significaría hablar de que se hizo en la Alta Edad Media y quién exactamente. Porque solo lo pudo hacer la corona o lo pudo hacer el concejo. El concejo de Colindres, en el que prácticamente toda su población, el 95% vivían en Colindres de arriba y tenían además el camino real que les comunicaba con Castilla. ¿Qué interés iban a tener en hacer una obra de semejantes características? Que atravesara una marisma despoblada, con todas las dificultades técnicas que se podrían plantear a unos paisanos de un pequeño pueblo, ¿no? Yo solo lo dejo ahí, lo dejo como pregunta. Alguna vez se podrá, supongo yo, probar o no probar, pero lo que es evidente es que esa calzada, el otro día Rafa Palacio trajo también un plano que yo también tengo, en el que luego no sé si lo hablamos o no, pero tú te diste cuenta que la calzada llegaba hasta casi la ría, y era un plano bastante anterior a la carretera de la costa, ¿no? Pero bueno, no hay nada más que para hacerlo un poco más ameno. Hombre, yo lo que creo que quiere decir Adrián, que es que antes de hacer el puente, todas las avenidas de acceso hasta el puente fueron tan difíciles de hacer como el propio puente, y tardaron muchísimos más años en realizar las avenidas que llegaban hasta una distancia razonablemente salvable por un puente. Eso es el tema. Fueron avanzando hasta que llegaron a la distancia que pudiera tener un puente. No, francamente lo he hecho para discutir un poco contigo. Voy a hablar ahora del Camino de la Costa, de la importancia que tiene el Camino de la Costa, sin lugar a duda, para Colindres. Y voy a sacar un tema que está relacionado, por lo menos bastante relacionado, que es el tema del fuero de Colindres. Supongo que conocéis que Colindres tiene un fuero desde 1399 y, resumidamente, Enrique III, rey de Castilla,
estaba en guerra, en una guerra en Portugal, y la tiene que financiar, y por lo tanto pues el camarero mayor, Velasco, que el camarero mayor en aquella época sería, para entendernos, pues como su primer ministro del rey, pues le presta, bueno, no le presta, le da 15.000 florines a cambio de 3 poblaciones: Colindres, Limpias y Balmaseda. ¿Por qué Colindres, Limpias y Balmaseda? Bueno, sabéis que al final los pobladores de Colindres, de Limpias y de Balmaseda pues recuperaron esa independencia, por decirlo así, de ese señor feudal, gracias a que pagaron la mitad de ese préstamo al rey. ¿Por qué Colindres, Limpias y Balmaseda? Le sobraban al rey, no le importaban, fueron los primeros que se le ocurrió dar, no. Colindres, Limpias y Balmaseda tienen una importancia muy grande en lo que estoy intentando explicar de la importancia de las comunicaciones. ¿Por qué? Balmaseda, bueno, lo conocéis, está precisamente, ahí se juntan muchos de los caminos que están al sur de Bilbao, y por lo tanto se controlaba todo el tráfico a la villa de Bilbao, controlando Balmaseda. Y Limpias y Colindres, de la misma manera, controlaban a una villa tan importante también en aquella época como Laredo, y además tenían sus propios riberos, podían exportar e importar muchas mercancías, para, pues, por ejemplo, los cítricos de Colindres, que se exportaban a Inglaterra, a Flandes, a Francia. Bien, entonces era un lugar importante, y además también precisamente por el punto negro por el estrecho que hay entre Colindres y Treto, porque ya desde aquella época el señor Velasco pues tenía el control de la barca, y en aquella época también pues el poder controlar esas poblaciones y esos caminos le permitía a él, pues lógicamente, controlar ese tráfico, y controlar también y poner impuestos a esas mercancías que se comerciaban en aquella época. Entonces, desde entonces es un tema principal el controlar ese lugar, y por lo tanto el punto negro ese, que lo llamamos así, parece, hombre, el punto negro. Pues no, el punto negro es un punto negro en el espacio comunicativo, pero sin duda le ha dado una importancia también muy grande a Colindres al establecerse como un eje dentro de la importancia de las comunicaciones en Cantabria. Del puente, lógicamente, tenemos que hablar un poco de la barca y cómo estaba en esos momentos, en el siglo XIX, la famosa barca de Treto. Bueno, le va a pasar un poco lo mismo que le pasa al Camino de los Tornos, y lo mismo que le pasa al Camino de la Costa, y lo mismo que le va a pasar al proyecto del puente, que se va a retrasar mucho. Pues entonces, esta situación que hay en España de crisis económica galopante, no digo ahora, digo entonces todavía peor. Resulta que además se viene agrandada por el hecho de la guerra de independencia, de las guerras carlistas, y concretamente en esta zona la primera guerra carlista y la tercera pues afectaron bastante. Entonces, cada vez que los carlistas pues pasaban por Colindres, se replegaban o pasaban por Treto, pues entonces quemaban la barca, por lo tanto la barca quedaba inservible, luego volvían a pasar otra vez, la volvían a quemar, o sea, estaba totalmente inoperativa. Como estaban los caminos, por lo tanto esos pueblos no crecían, no se desarrollaban económicamente. La barca en aquellos momentos estaba en posesión del duque de Noblejas, y obviamente perdía dinero con una barca que tenía que reparar cada 2x3 y prácticamente pues tener tráfico. Luego, precisamente, una de las desamortizaciones que hace el gobierno, pues como era propiedad, la tenía hipotecada el duque de Noblejas a las monjas de la Canal, pues la recupera el Estado en 1862, y entonces es cuando se construye la barca de Treto, la última, la que más o menos fielmente está reproducida en Treto, el que se hizo durante el centenario, y se le pone ya el cable metálico que hacía que pasaba de un lado a otro con más seguridad. De todas formas, pues bueno, la barca de Treto hasta su desaparición en 1905 fue siempre un punto negro que le costó la vida a muchas personas, y que lógicamente se perdieron allí innumerables materiales, y era desde luego un desastre para el comercio. Yo no voy a entrar en anécdotas en las que ocurren desgracias, pero bueno, sí me gustaría comentar una que, por lo menos a mí, como me gusta mucho el ciclismo, pues la voy a comentar, y es que
precisamente en 1903, cuando el tramo giratorio del puente se estaba construyendo en Lieja, que ahí se corre la Lieja-Bastogne-Lieja, que es la decana de las pruebas ciclísticas. Pues en Cantabria, en la zona del norte, la carrera ciclista más antigua es la Santander-Bilbao, y en 1903 estaba corriendo en Cantabria esa carrera, y cuando llegaron el primer ciclista a Treto, pues tenía que pasar de alguna manera Colindres, y se encontró con que la barca estaba al otro lado. Pues bueno, lo digo también para que sepáis que además de la barca había gente que hacía lógicamente negocio con ese trayecto, porque había boteros a ambos lados de la ría. Había boteros que esperaban pues, que gente que fuera a pasar consiguiera así un dinero, ¿no? Entonces el primer ciclista pues coge a uno de los boteros que está allí, al único que se encontró, y empiezan a cruzar la ría. Cuando llega el segundo ciclista, que estaba a 2 minutos del primero, pues llama al botero, ¿no? Le dice, ven para acá. Obviamente el que la había contratado le dice, de ninguna de las maneras, tú sigue. Y empezaron allí una puja, y como el segundo era López Dóriga, que es de una familia importante de Santander, pues ganó el segundo, y el botero volvió para atrás. El segundo pues entró en el bote, y por lo menos a Colindres llegaron empatados. Luego ganó el otro. Ganó la carrera el botero, entonces. El botero ganó la carrera doble, por lo menos. Parece que cuente ahora. Sí. Mira, esto es un recorte de un periódico de la época carlista, de 1874. El periódico se llama Época, es un diario político. Entonces, esto lo que comenta es el trayecto que realizaron unos señores desde San Martín de Somorrostro, creo que es, hasta Santander. Entonces explica un poco cómo eran las comunicaciones en aquella época, cuánto tardaban, cuántas horas tenían que estar de trayecto, para que comprendáis un poco lo tortuosos que eran cuando aquello los caminos. Inicia así: el sábado salió de San Martín de Somorrostro acompañado de sus ayudantes, de los señores Zabal y Carvajal, alojándose en Castro hasta ayer domingo, en que se embarcó en Ferrolum con rumbo a Santoña. Como quiera que esas 48 horas que tuvimos el Marqués de Duero en el campamento, lo que nos dedicáramos a saber noticias, estuvimos sin ellos, con la esperanza de seguir así algunos días. Quedé conveniente dar un paseo hasta Santander, trayecto interesante para el objeto que me proponía. Lo primero que me llamó la atención en el inicio del viaje fue la hora de salida del correo de Castro, que como usted verá es lo menos a propósito para un buen servicio. De San Martín de Somorrostro mandamos la correspondencia a Castro, a las 4 o a las 5, según la urgencia de ciertas comunicaciones. La llegada a Castro se verifica 2 horas después, y a las 10 de la noche, en un coche de mala muerte, que anda un poco más que una carreta y menos que un carro de mulas, se cargan las sacas y se lleva a Guriezo a las 11:30. En la ría de este nombre había antes un puente que los carlistas quemaron y que nadie se preocupaba de reparar, razón por la cual el coche se detiene allí. Los viajeros pasan la ría en un bote y toman en la otra orilla otro coche que lleva siempre a las 4:30 de la madrugada. Primer transbordo. Hago caso omiso de las 4 horas de espera encajonado en la diligencia, que llega primero, porque la noche está apacible y contemplo el Linar, los escarpados de las montañas y las estrellas del cielo. Olvidé hasta que había carlistas muy cerca de aquellos sitios. Sale el otro coche a las 3 horas después de pasar por Laredo. Llega a Colindres y al embarcadero de Treto, en donde los partidarios de Don Carlos han hecho de las suyas con los cables de tracción de la barcaza, que han estado fuera de servicio hasta hoy, en que, según me dice, se van a colocar de nuevo. El correo hace alto allí. Dura el transbordo, este es el segundo, 1:30. Se toma el tercer coche para llegar hasta Santander, a la 1 de la tarde, 4 horas después de la salida del tren Correo de Madrid. Este es el viaje que va a hacer esta carta, que podría usted haber recibido ayer a la misma hora si saliese el correo de Castro a las 9 de la noche. Llegará a Guriezo a las 10:30. Bueno, esto nos indica un poco también la descoordinación que habría en los servicios de mensajería en aquella época. Pero estamos hablando que del actual Musquiz, está allá al lado prácticamente, a Santander era un viaje épico, cuando hoy en día en 1 hora lo haces de sobra con los nuevos sistemas de comunicaciones. Y por eso hemos tenido que mejorar muchísimo, porque esto tampoco es de hace tanto. O sea, hace 130 años de esto. Me viene perfecto para lo que os voy a comentar ahora.
El proyecto del puente flotante, yo no sé si lo sabéis, pero antes del puente giratorio, que es el que se construyó, pues se pensó en hacer un proyecto flotante, un puente flotante. En los años 1860 se plantea erigir un puente, problemas, fuertes corrientes fluviales, pleamales, marismas, fondo arenoso que dificultaba la sustentación de pilares, incrementaba la complejidad técnica y los costos económicos. Bueno, ¿cuál era la necesidad de la construcción de este puente? Es un poco en el sentido de lo que os estaba comentando Luis. En este caso no en cuanto a los mensajes, sino a conseguir potenciar una actividad que en Colindres y también en Laredo era de gran importancia, que era el comercio de la pesca. Tenemos a Madrid, que es ya una capital importante y muy poblada y que es una gran importadora de pescado. Y tenemos el tren, que por fin existe desde 1865, que hay una estación en Bó. Colindres se encontraba entonces a 40, entonces y ahora a 40 kilómetros de Bó, a 40 kilómetros por lo tanto de esa estación de tren, Laredo a 43, Castro a 62. Y estos tres pueblos van a poner parte del dinero para construir el puente flotante, porque en aquella época las construcciones del Estado no las pagaba en su totalidad el Estado, sino que precisamente elegía, a ser posible, aquellas en las que se financiara cuando menos una cuarta parte de la misma. Pues bueno, pues Colindres, Laredo, Castruciales y la Junta de la Diputación de Santander, incluso el Ferrocarril del Norte. ¿Por qué el Ferrocarril del Norte también quería que se construyera el puente? Pues precisamente para que ese comercio pesquero se llevase a cabo desde el Ferrocarril del Norte, que no era el mismo que otros ferrocarriles, pues como el que pasaba por Burgos o el que pasaba por Bilbao. Por lo tanto, quieren que esos productos, esa pesca, vayan por su ferrocarril. Porque ahora os explico cuál era esta necesidad y cómo se encontraban por el tema de que no existiera el puente. Pues bien, las lanchas pesqueras llegaban a la última hora, justo al anochecer, llegaban al puerto de Colindres y hasta las 11 aproximadamente pues no estaban preparadas y estaban en los carros para poderlas llevar, para poderlas transportar. ¿Qué ocurría? Que a esas horas la barca no tenía servicio, por lo tanto no se podía pasar al otro lado, no se podía llegar a Bó y el tren correo salía a primera hora de la mañana, por lo tanto era imposible llevar a ese ferrocarril la pesca. ¿Qué hacían? Pues una cosa verdaderamente terrible, que es comparable a lo que decía antes Luis. Tenían que pasar el puerto de los Tornos y llegar hasta Briviesca, 132 kilómetros, atravesarlo desde las 11 de la noche y llegar antes de las 8 de la mañana para poder coger el tren allí. Bueno, a mí todavía se me hace increíble que en 9 horas pudieran hacer ese trayecto y seguramente cuántas pérdidas, ya no solo las económicas, bueno, verdaderamente era un desastre que hacía que los productos pesqueros de Colindres, los de Colindres y Laredo se iban a Briviesca y los de Castruciales ya tiraban dirección a Vizcaya para coger el tren allí. Lógicamente, estos tres municipios pues perdían dinero porque luego, aunque la pesca llegaba a la misma hora que la de Santander o la de Bilbao, pues los costes eran mucho mayores y por lo tanto el beneficio era menor. Por lo tanto, esa es la principal razón de la necesidad de que se construyera el puente para los colindreses. La solución que buscan es un puente metálico sobre flotadores fijado a orillas por el ingeniero José Lequerica. Hay una carta realmente interesante de Lequerica, que es el hombre que hace el proyecto, en el que se queja amargamente de la situación en la que se encontraba España, ¿no? Más o menos explica que era más fácil comprar un lingote de hierro perfectamente tratado, traerle de Inglaterra con todo el coste que eso conllevaba, que conseguirle aquí mismo, que era precisamente donde se lograba, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de que el I+D+I de aquella época, pues España estaba verdaderamente bajo mínimos. Por lo tanto, todo lo que se tenía que hacer, y lo que dice Lequerica es que este puente se tendrá que construir, lógicamente, fuera de España, porque si no será imposible llevarlo a cabo. Este puente ascendería y descendería al ritmo de las mareas, incluía un tramo giratorio para permitir el paso de embarcaciones con un presupuesto de 65.904 cubos. Los flotadores eran de hierro
y pisos de madera con 2 ejes de giros fijos en estribos de fábrica, apoyados intermedios con flotadores de palastro y compuesto por 7 tramos con una longitud de 170 metros y anchura de 5 metros con 30. El mecanismo de giro era 16 metros de tablero. Bueno, sencillamente se soltaba, había uno de las barcas que se abrían y luego se lo llevaba a la marea y luego se hinchaba para que flotara más y se volvía a traer. Bueno, supuestamente se hacían 16 minutos, lo dudo mucho. En todo caso, como nunca se llegó a hacer, y lógicamente pues aquí es cuando entramos en el asunto de quién eran los perjudicados con respecto al puente. A Colindres, a Laredo y a Castro les favorecía mucho, a Limpias, a Ampuero, a toda la zona interior, pues no les gustaba, hicieron todo lo posible para que no se construyera. Limpias era el principal objetor de este proyecto porque quería defender su puerto comercial y por lo tanto pues ya se habían quejado incluso del cable metálico que unía la barca porque decían que provocaban bastantes problemas a los barcos que llegaban, pues con más razón se quejaban entonces de que ese puente pudiese acabar con su puerto. Las obras se iniciaron construyéndose parte del estribo y la avenida de Colindres, pero el adverso contexto frustró su culminación. La gloriosa revolución de 1868, el inestable sexenio democrático, la guerra carlista, esa precisamente la acababa Luis, la tercera guerra carlista, que va a llevar al traste. Y en cuanto a la revolución de 1868, es decir, hasta qué punto era importante la construcción o no del puente y la lucha que llevaba Colindres también contra Limpias, que en ese año, 1868, el gobierno, precisamente ante la crisis, toma la decisión de acabar con numerosos ayuntamientos en España, como se habla también ahora, o se ha hablado ahora, y uno de esos ayuntamientos, municipios que desaparecen es Colindres. Estamos hablando ahora, nos parecerá muy difícil que un municipio de más de 8.000 habitantes esté en la situación de poder desaparecer, pero cuando aquello, 1868, estamos hablando de 800 habitantes y ha perdido su fuero, ha perdido una serie de privilegios fiscales que tenía con anterioridad y está en una crisis total, no puede pagar los impuestos que se le exigen desde el Estado y le quitan su propia autonomía, como le hicieron también a Seña, que también era un municipio. Seña perdió, sí. Seña tenía ayuntamiento propio y le perdió en favor a esa época. Le ofrecieron, de hecho creo que le ofrecieron a Seña a Limpias el territorio y Limpias dijo que si no se podía hacer cargo de sus propias deudas y de sus propias finanzas, mal iba a poderse hacer cargo de las finanzas de otro pueblo que estaba en iguales condiciones o peores. Cuesta decirlo y a mí me duele decirlo aquí, pero es cierto que también se lo ofrecieron a Laredo y que Laredo, o sea, que no nos quería ni regalados, pero Limpias sí nos quiso. Y nos quería, entre otras cosas, porque eso significaba, hay que tener en cuenta que cuando aquello Limpias tenía el doble de población que Colindres y el hecho de que Colindres pasase a pertenecer a Limpias significaba, en cierta manera, que podían así acabar con este proyecto. Entonces Colindres no pagaría su parte del puente y tendrían que contar también con ellos para poderlo realizar. Por lo tanto, hasta ese punto llegó la guerra, que luego veremos más adelante. Ahí tenéis el proyecto del puente flotante. Bueno, no sé si se verá suficientemente bien para hacernos una idea. Y yo le voy a pasar ahora la palabra a Luis para que nos explique un poco, porque luego hablaremos ya del puente giratorio, que bueno, esto es uno de los problemas de hacer las cosas a última hora con el proyecto del puente flotante, y es ya del puente giratorio, que en la década de 1880 se retoma el proyecto fijo sustentado sobre pilares de tierra, diseño del ingeniero jefe de la provincia Eduardo Miera, y como bueno, pues yo creo que ahora Luis nos puede decir un poco cuáles eran las características de este puente y sobre todo de lo más interesante que tiene, porque es el único que lo tiene en toda la península ibérica, que es su tramo giratorio. Lo primero, desmentir desde luego una de las cosas más famosas sobre el puente, que le diseñó, le construyó Eiffel. Ni Eiffel ni le diseñó ni le construyó. No hizo ninguna de las dos cosas. Si acaso los ingenieros o el ingeniero Eduardo Miera que
que le diseñó se basó seguramente en las construcciones de Eiffel. Eiffel, desde luego, por la manera que se ha hecho más famosa ha sido por su torre Eiffel, pero en realidad Eiffel no se dedicaba a hacer torres, se dedicaba a hacer obras civiles, puentes, viaductos, todas las obras civiles que podían realizarse en hierro, y su método constructivo cuando aquello era los más avanzados de la época, porque dieron el paso a la edad del hierro, a la segunda edad del hierro de alguna manera. El hierro no se había empleado nunca hasta esa época como se estaba empezando a emplear en los métodos constructivos, y en ello Eiffel fue un pionero. Pero volviendo a nuestro puente, no le construyó Eiffel, ni le construyó ni le diseñó, y como digo, si acaso la gente, el ingeniero que le construyó y le diseñó, si acaso se basó en él, se basó en la ingeniería de este personaje de Eiffel. El puente, como bien pone aquí, fue aprobado en 1890, el largo tiene 172 metros y dos tramos fijos de 61 metros cada uno, y otro tramo giratorio de 38 metros. Y luego las avenidas de acceso, que como os decía antes, realizar las avenidas de acceso al puente muchas veces fueron casi tan costosas como realizar el propio puente, y tardaron muchísimos años en poder realizarlas. Los andenes peatonales que tienen son un andén de 1,75, si lo habéis pasado alguno habréis visto que es muy estrecho, que da una sensación de bastante claustrofobia, pero seguro que en su época fue toda una revolución, que habría un puente con andenes peatonales a los costados. El presupuesto ascendió a 559.999 pesetas, que hoy parece poco, podría ser 4.000 euros de hoy en día, pero antiguamente era muchísimo dinero. Y se concedió a la Asturiana Casa de Mieres. Asturiana Casa de Mieres, luego os enseñaré una foto de una revista donde indica cómo trabajaba la Asturiana Casa de Mieres, y que estaba dirigida por José María Álvarez de Pedrosa. El tramo giratorio, por su complejidad, aquí en España no había ninguna empresa que podría realizarlo, le fabricó la empresa belga de Lieja Angles Tilleur, y fue subastada en 1893. Hubo que hacer muchas modificaciones, incluso los estribos hubo que bajarles de altura, porque al principio el puente ascendía mucho más y la rasante respecto al tren de Treto habría quedado mucho más alto el puente. Entonces, de alguna manera lo intentaron poner a la misma altura que la estación del tren de Treto. Los trabajos, que debían haber finalizado en 1899, se dilataron hasta 1905, donde, como antes contaba Adrián, la manifestación popular de alguna manera tomó al asalto al puente, porque en realidad no estaba oficialmente inaugurado, y fue lo que de manera oficiosa le inauguró. Este es el puente en construcción. Esta foto puede datar del 1900 aproximadamente. 1902. 1902. En él ya veis que se había construido uno de los sacos, pero el otro se estaba construyendo. Con esta gran grúa pórtico que tenían aquí y unos medios, pues claro, los medios que tenían en la época. El tramo giratorio estaba diseñado para permitir el paso fluvial de la ría de Limpias. Se llegó a utilizar yo creo bastante poco, lo que ocasionó su debacle, o sea, que se oxidara, y como llegó un momento que no tenía utilidad, porque entre otras cosas los barcos de su época eran grandes veleros, pero luego al entrar el vapor redujo ostensiblemente la altura de los barcos. Entonces, cada vez que los barcos que iban hacia Limpias eran menos y cada vez eran más bajos, entonces ya no tenía sentido abrir el puente, porque aparte al tener mejor resguardo en Colindres y las comunicaciones por tierra haber progresado, el puente no tenía razón de ser, de estar abriéndose y cerrándose, lo que desmiente otra teoría de por qué por qué no se volvió a abrir el puente, que fue, según la leyenda, por una bomba de la guerra civil, cosa que es, yo creo que irreal, porque si podéis estar debajo del puente veis que las sujeciones del puente están totalmente derechas, no se ha movido ni una piedra, y la bandeja del puente está totalmente enrasada con el resto de la carretera y de los arcos parabólicos. Si hubiera habido una explosión que habría desestabilizado el puente, de alguna manera habría causado que
o bien el pilar se entornase, o bien la bandeja se habría desplazado, cosa que no ha sucedido. Lo que sí ha sucedido que el proceso de degradación que ha sufrido el puente en un ambiente tan salino como el que tenemos en la ría de Colindres, pues eso al hierro desde luego le ataca muchísimo y haya generado el desgaste de todas las piezas móviles y su inutilización. Como aquí podéis leer, está sentado sobre una pila de 6 metros de diámetro, en cuyo centro está empotrado un eje vertical de acero forjado y se giraba mediante un sistema de engranajes incorporado a la travesía de los tramos. Se ponía en marcha gracias a una llave. Aquí ha habido gente que me ha dicho que la llave era poco más grande que un volante de un coche. O sea, por lo visto, el sistema de desmultiplicación que tenían los engranajes que estaban en el centro del puente hacían que su giro sería muy fácil. Luego os voy a enseñar un vídeo donde se ve un puente que están girando en Estados Unidos. Bueno, hay otro también muy famoso en Uruguay, pero yo creo que os voy a enseñar el de Estados Unidos, donde se ve cómo giran un puente manualmente y que realmente tampoco requiere muchísimo esfuerzo. Como decía aquí, el mecanismo es muy sencillo y eficaz y podría accionarse por un solo hombre y se tardaban menos de 5 minutos. Aquí veis cómo es la base del puente giratorio, veis los rodetes y veis la cremallera que tiene a todo alrededor sobre la que se accionaban los engranajes para poder llegar a girar el puente. Esto de la posición igual lo controlas tú más. ¿Me enseñas el vídeo? Ah, sí, Ahora sí. aquí. Tengo que salir todo esto, pero... Si os enseño el vídeo, en el vídeo lo vais a ver muy bien cómo era la manera de girar el puente. Y aquí se ve muy bien. Esto es un puente de Maine, en Estados Unidos. Y aquí están las barreras bajadas. Esta señora está, pues yo creo que es una señora, porque he visto el vídeo entero, está cogiendo una llave cabrestante, no sé si lo veis bien. Va a coger una llave cabrestante ahora y la va a introducir en el centro del pilar del puente. Esto que está girando ahora no es el propio puente. Este puente también de Colindres tiene un sistema de engranajes que hacen más o menos así, en ambos extremos, que lo que hacen es fijar el puente para que al pasar los coches no cabecee. Entonces lo primero que tenían que hacer era desligar ese sistema de engranajes. Ahora, si veis, está colocando la llave cabrestante en otro agujero que tiene en otro sitio y ahora sí va a empezar a girar el puente. El sistema es exactamente igual que el puente que tenemos aquí en Colindres. Como veis, tampoco está refiriendo un esfuerzo. La llave ostensiblemente diferente, pero aquí se dice que era una llave poco más grande que un volante, pero eso también depende del sistema de engranajes que tenga, que desmultiplique de una manera o de otra. O sea, cuanto mejor esté desmultiplicado, pues menos esfuerzo conllevará, desde luego. Ya veis como le está girando sin la menor esfuerzo. Voy a alargar esto porque si no se nos va a ir la vida aquí en el giro. Bueno, veis, ahora ya pasa la barca que tenía que pasar. Pasa otra. Bueno, voy a ir al segundo que sea donde le cierra también. Ahí ya le está empezando a girar también, al revés. El mecanismo no puede ser más sencillo, o sea, no requiere ningún tipo de electricidad ni nada. Simplemente el esfuerzo humano y un sistema muy ingenioso de engranajes que pueden mover pues, una carga inmensa. Fijaros el poco esfuerzo que conlleva, que casi él solo, una vez que ha cogido inercia, se está girando. El operario ahora mismo no está haciendo nada. Y él solo se sigue girando por la inercia que ha recibido primero. En el puente que hay aquí, si os fijáis algún día al pasar en el asfalto, veis que en el centro hay una especie de arqueta redonda, yo supongo que metálica, que
de alguna manera ha resquebrajado el asfalto y se nota ese círculo. Supongo que ahí es donde están, porque desde luego todos los engranajes y todos los mecanismos siguen en el mismo sitio. Entonces, aunque hayan modificado la superficie del puente, porque luego si eso también os enseñaré fotos de cómo se cambió en el año 68 todo el piso de madera por un piso metálico, el mecanismo sigue ahí completo. Ahora mismo lo que está, si habéis visto, ha introducido la llave cabestante en otro agujero y lo que está haciendo, lo que os decía antes, fiar el engranaje para que el puente, las bandejas del puente no cabeceen. Entonces así se queda totalmente fijo con los dos extremos de alrededor. Pone la tapa, las pequeñas tapas que pueda poner. Y guarda la llave y sin más. O sea, no tenía ningún tipo de complicación. Aquí en los mayores del lugar, una cosa es curiosa que siempre han dicho, que por lo visto los niños, cuando oían que el puente iba a girar, porque venían barcos, venían vapores, venía lo que sería, salían de la escuela corriendo, por lo visto, y iban a ver ese espectáculo. Y también hay testimonios de que uno de los pasatiempos que tenían eran ponerse en las esquinas del puente. Si el puente estaba así, se pondrían aquí con las piernas colgando hacia abajo, y cuando el puente se giraba se quedaban de cara a la ría con las piernas colgando, sentados en el borde del puente. ¿Volvemos a...? Estos son cosas de la precipitación, de tener que hacer una conferencia de la noche a la mañana, pero bueno, esperemos que nos perdonéis. Como ves, ese sistema tan ingenioso pues no se pudo realizar en España. Lo tuvieron que hacer en Bélgica porque aquí no había esa capacitación, y una empresa y eso que la empresa de Mieres era una gran empresa dentro de España, pero no lo podía hacer. Y es un poco lo que decía antes Luis con respecto al autor del proyecto, porque la verdad es que Eduardo Miera en sus cartas lo reconocía. Nunca había hecho un puente metálico, siempre había hecho típicos puentes de piedra, y entonces pues él mismo reconocía en sus cartas que tenía que estudiar para poderlo hacer, ¿no? Y luego, además, posteriormente fue un proyecto modificado por casi todos los arquitectos que le sucedieron como arquitectos de la Diputación Provincial, así como los mismos arquitectos que tenía la misma fábrica de Mieres, para ir solucionando los defectos de ese proyecto a la hora que se encontraban cuando lo estaban construyendo. Bueno, entramos en el tema político, además de político, de las diferencias entre los distintos pueblos a la hora de su posición con respecto al puente. Son la contra y los tretistas. El proyecto provocó una enconada polémica entre los municipios beneficiados, que eran Bárcenas y Cero, Colindres, Laredo, Liendo, Casturiales, son los tretistas, y los supuestamente damnificados, Limpias, Ampuero, Ramales, Boto, Soba, que conocidos como la contra. Estos opinaban que el paso de la carretera por el puente y el cierre de la ría les condenarían a la marginación y el declive. Los argumentos son los siguientes: la importancia de la ría como vía de comunicación y del puerto de Limpias. Bueno, en realidad no era cierto ya en esta época. Desde la mitad del siglo XIX el puerto de Limpias prácticamente no tenía ninguna actividad comercial con el extranjero, eran pequeñas goletas las que podían llegar. Incluso el puerto de Colindres, que ni siquiera no tenía ni permiso para exportar ni para importar mercancías, pues exportaba e importaba bastantes más mercancías que el mismo puerto de Limpias. Las dificultades técnicas y el elevado coste del puente giratorio. Claro, si no se hacía el puente giratorio, el camino de la costa tenía que ir por otro lado. Y el camino de la costa que pretendían desde Limpias y desde la zona interior era precisamente pues el que va por el puente de Limpias, que todavía no existía porque tampoco estaba construido, y por Agustina, Carasa, el puente de Carasa, que sí existía pero estaba totalmente derruido, había que reconstruirle de nuevo. Estamos hablando de muchísimos más kilómetros, y aunque la obra era de una tecnología muy inferior a la del puente, era mucho más costosa. Y luego las ventajas de un trazado alternativo de la carretera a la altura de Limpias y Ampuero. Y un argumento que ellos no utilizaban, pero que era el que yo creo, por lo menos es mi opinión, que era la realidad de este debate. Y de nuevo es el ferrocarril.
Mientras se está retrasando este proyecto, se está construyendo el ferrocarril de vía estrecha. Y hay varios proyectos, porque este puente era un puente pensado para tener un tren encima y para comunicar, por lo tanto, a Laredo y a Colindres con Santander. ¿Qué ocurría? Que hubo proyectos incluso, antes hablaba del País Vasco Lois, desde Memeria se hizo un proyecto para que terminaba también en Colindres, es decir, además para explotar todas las minas que había en la zona de Ortuella, de Casturriales y tal. Bien. Había muchos proyectos, pero el tiempo pasaba y no se hacía el puente. Y claro, al no hacerse el puente, eso favorecía a los pueblos del interior, porque lo sabéis, el ferrocarril de vía estrecha al final pasa por ahí, pasa por las estaciones de Agustina, pegado a Limpias y va por el interior hasta el País Vasco, cuando el trayecto más corto y el que supuestamente ponía en comunicación a municipios más importantes pues era el de la costa. Pero ese ferrocarril se termina en 1895 y el puente empieza a construirse en 1897. Además de intentar parar el proyecto del puente, pues todos los pueblos consiguieron compensaciones. Por ejemplo, ese camino que he hablado de Carasa se realizó también. Una vez que el puente ya estaba en obras, pues el Estado también le concedió a Limpias ese camino, a Pueblo le concedió el camino el que pasa por el puerto de Hoyo Menor, que pone en comunicación con Guriezo. Es decir, todos los pueblos sacaron algo de la construcción del puente, porque si se sentían damnificados el gobierno también pues les daba algo. El mismo Colindres, cuando le denegaban una y otra vez que se hiciese el puente, pues consiguió que le dieran el permiso para exportar desde su puerto, y eso que no tenía puerto, porque utilizaba la escollera de la carretera de la costa como puerto. Entonces, hay un periodo bastante importante de la historia política de la región, cuando las circunscripciones electorales no eran como ahora, que Cantabria tiene una circunscripción electoral única, sino que Santander y la zona central tenían su circunscripción, la parte occidental tenía la suya, y la parte de Laredo, digamos todo lo que es el Asón hasta el límite con Vizcaya, y también Santoña y Argoños y Escalante, pues, y Bárcena de Cicero y Boto, pues pertenecían a una circunscripción que siempre fue dominada por los liberales. Pero el diputado liberal era Eguilior y era de Limpias, y siempre se le acusó de intentar parar la construcción del puente, pues porque tenía sus intereses con Limpias. De hecho, pues esta polémica que llegó a las Cortes en Madrid y el creciente malestar social influyó en el cambio electoral de 1903, cuando el candidato liberal Francisco Saetrápaga perdió a favor del conservador duque de Santoña la hegemonía que la formación liberal había mantenido durante décadas en el distrito oriental. Es curioso porque estamos hablando de una época en la que los liberales habían ganado desde 1875 hasta 1903 todas las elecciones, y muchas veces no se presentaba nadie en contra de ellos. En Colindres muchas veces, o en Laredo, se presentaba Eguilior y sacaba 28 votos, y el Puente de Treto sacaba 14. Como no podía votar a otro candidato, votaban al mismo Puente de Treto, ¿no? Aunque suene un poco a broma. Y estamos en una época en la que los votos pues, se compran bien con comidas, con dinero, se hacen de esta manera, y incluso en 1903 se ve cuál es la importancia del puente y cómo había separado a los distintos pueblos la construcción del puente, que si vemos los resultados, el duque de Santoña, que era en este caso de los conservadores, sacó todos sus votos en los pueblos que eran favorables a la construcción del puente. Todo el mundo le votó en Santoña, todo el mundo le votó en Colindres, todo el mundo le votó en Laredo. En cambio, en Ampuero, en Limpias, en Boto, en Ruesga, pues todo el mundo votó a Francisco Saetrápaga. Cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. No es de repente los votos hasta tal punto llegaba... Era posicionamiento frontal, vamos. Una gente se había posicionado de una manera y otros de otra frontalmente. Y bueno, queda todavía aquí mucho, yo creo que igual estamos
agobiar un poco a la gente. Esta es una foto muy bonita, ahí veis como lo que se está esperando precisamente es el tramo giratorio. Ahí tenéis otra foto del puente finalizado, hay fotos que son de Leoncio Normal también. Yo tengo que dar las gracias también a Carmen Urriola, que en su momento para el libro nos prestó, nos dejó muchas fotos que ella ya tenía dentro de su gran archivo fotográfico. Y lo más importante con lo que yo quiero terminar, por lo menos, porque si no estaremos aquí mucho tiempo, es como palanca de desarrollo. Es decir, sin la construcción de este puente, que en su momento resultó hasta futurista para los pobladores de nuestro pueblo, pues seguramente nuestro futuro, en este caso nuestro pasado, hubiera sido mucho peor, ¿no? Por la explicación que os daba al principio en cuanto a lo importante de las comunicaciones y del desarrollo. Todos aquellos que no están en esa T famosa, pues no tienen industria y no tienen comercio. Los que están, sí. La fábrica La Voz ahora, FENSA en su momento, nunca se hubiera establecido en Treto si el puente no hubiera existido. Y tenemos que tener en cuenta que se hizo en 1905, pero puentes de la importancia del que comunica al astillero con Pontejos o el puente de Somos son puentes hechos en 1960, en 1970, o sea que imaginaros lo que ha contribuido al aislamiento de esos pueblos, vamos, realmente Pontejos y toda esa zona, e incluso Somos, son pueblos que se han quedado ahí un poco estancados. Han crecido luego ante la expansión de Santander y por otras razones, ¿no? Pero sin duda que al mismo tiempo que nos hubiera perjudicado de una manera terrible en cuanto a la industria conservera y el comercio pesquero de colindres, pues sin duda, pues por ejemplo, FENSA o otras actividades industriales, pues hubiera sido imposible porque se hubieran deslocalizado aquí, no hubieran estado dentro de las redes importantes de comunicación, ¿no? Y no me quiero extender más, abrir más. Ahí tenemos la foto con los estandartes y con el heraldo que claro, pues parece ser, aunque creo que lo vamos a poder evitar, pues que van a, como sabéis, que la tubería está agrapada ahora mismo al puente de Treto, al puente giratorio, al puente metálico, pues parece que esta nueva tubería del agua, además de un tamaño mucho mayor, le quieren grapar también al puente, y eso impediría su restauración, impediría lo que yo creo que todos deseamos, porque además sería también, yo creo, un desarrollo para este pueblo y desarrollo turístico, el hecho de que aquí pudiésemos ver lo que hemos visto en ese vídeo, que lo tenemos a mano, pero no lo podemos ver porque no se ha restaurado, ¿no? Continuando un poco con lo que decía Adrián, aquí os enseño una esquela que hicieron en su época del ingeniero que diseñó el puente, que es Eduardo Miera y García Campedo. Como veis, no pudo ver el puente terminado, de hecho casi no le vio ni empezado, porque en 1893 ya estaba muerto, o sea, y hasta 1905 el puente no estuvo construido. Entonces, bueno, mira, esto es un artículo que os comentaba antes de la Sociedad Fábrica de Mieres, que es la que fue la encargada de realizar el puente, de realizar todo el tema de constructivo, de hierro, menos el modo giratorio. O sea, el mecanismo giratorio lo realizó la empresa Angler Tilleur de Lieja, en Bélgica. Aquí no teníamos la ingeniería necesaria para realizar tal infraestructura. Esto, como habéis visto antes, también es un momento de la construcción del puente. Esto, mientras estaba construyendo el puente, esto veis la rampa que había de las veces para que la barca de Treto atracase aquí. Como, bueno, os habéis dado cuenta que tengo un catarrazo, así que estoy haciendo lo que puedo. Otra foto de la misma. Bueno, esto es las avenidas que se hicieron para llegar al propio puente, porque, como os he dicho antes, las avenidas
también fueron muy largas y muy costosas de construir. Este molino que veis aquí a la derecha es el molino de la Madalena. Me han dicho también que cuando la guerra civil, en este molino se asentó un polvorín que de alguna manera fue sobre lo que más intentaron bombardear la aviación enemiga, y sobre lo que sí, por lo visto, cayeron en su cercanía algunas bombas y tal. Que es el molino que queda un arco, pues por detrás ahora mismo de lo que sería la Nissan, más o menos, para que os hagáis una idea, queda un arco de este molino. Esto es la manifestación popular, hay varias fotos de la manifestación popular. Antes os he enseñado una, Adrián, cuando iniciaba su paso por Colindres, con el heraldo, portaba el estandarte mostrando la algarabía de la gente. Esto fue hace 110 años, bueno, va a hacer 110 años en 11 días. Esto es otra foto también del mismo momento. Como veis, era un día lluvioso, todo el mundo con paraguas. Y la barca que podéis ver aquí ya en desuso, ya prácticamente la apertura del puente supuso el declive absoluto de la barca. O sea, ya no tenía ningún tipo de sentido. ¿Quién querría pasar por una barcaza de mala construcción teniendo un moderno puente al costado, verdad? Y teniendo que pagar un pasaje de la barca. Esto es otra foto de dicho día. Esto es una foto vamos, muy temprana, yo creo, donde se puede ver un señor con un bote y el puente también recién construido. Aquí podréis ver, aquí estaría en esta zona de la derecha, no sé si veis el cursor, así. Este sería el embarcadero de la Zarceta, que fue un servicio de vapores que existía entre Treto y Santoña para dar servicio a la gente que quería venir al tren de la estación de Treto. Esto es una foto del puente y la barca coexistiendo en 1904, o sea, antes de que se abriría el puente prácticamente estaba acabado, pero coexistieron una temporada. Esto es también la barca, donde se ven las dos orillas, la orilla del lado de Colindres y la orilla del lado de Treto, con sus rampas correspondientes para desembarcar materiales. La propia barca, como veis aquí, esta es la orilla de Colindres, esta es la rampa de Colindres, que sobre esa rampa se construyó otra rampa que la hemos conocido hasta hace poco más de 15 años. La rampa aquella de piedra que había así, que se estrellaba contra el espigón que había en la zona oeste del puerto, pues era una rampa construida sobre esta rampa. Aquí habría salido el espigón que salía así, que hace el cierre ahora de la marisma, o sea, de la ría. Esta es otra foto de la barca con una diligencia cargada. Estos son los carros que estaban en la rampa. Yo creo que cuando esto ya estaba el puente abierto, ¿verdad? Estaban más a esperar a los vapores para cargar la pesca, para llevarla a la venta, para llevarla a vender. Pero figuraros, mirar el tráfico que había en este puente ya. Y esto debía ser en fechas muy cercanas a su inauguración. Como veis aquí, antes os decía que este era el embarcadero, veis, el vapor Zarceta era este que está aquí. Y aquí estaría la estación de Treto, para que os situéis. Otra foto igual. Esta es una foto de un periódico de la época también, donde veis, mira, por ejemplo, aquí se puede ver la figura de lo que fue la torre de Treto, que hoy en día está totalmente desaparecida. Y si os fijáis también las barandillas exactamente son las mismas que veríamos hoy en día. Y podéis ver aquí, apreciar el piso que tenía de madera, que fue sustituido, como os enseñaré después. Esto es otra foto de Leoncio, esta aproximadamente de 1920, por así, más o menos, ¿verdad? Unas aldeanas que seguramente irían al mercado, cruzando el puente. La barca del puente, el puente de nuevo. Esto, aquí os quería hacer hincapié en una cosa. Si os fijáis en la zona de la derecha del puente y le comparáis con el actual, veréis que falta algo. Lo que falta es una tubería de este tamaño, bastante grande, que es el planasón. El planasón, luego os comentaré una cosa sobre ello.
y ahora os mostraré también una foto de cómo está el puente actualmente, porque si os fijáis, esta foto de los años 60 no tiene la tubería que os voy a enseñar ahora. ¿Veis la tubería que está hoy en día agrapada a todo el puente? Esta tubería es la que de alguna manera, aparte del mal estado de todos los engranajes y de todos los mecanismos, es la única que impide que este puente pueda ser restaurado para que gire. Esta tubería es la que parte del depósito de Colindres en la Riba, que todos conoceréis, y va, pues, por ejemplo, a la zona de Siete Villas, Noja, Santoña, hace la captación en Ampuero y distribuye el agua desde el depósito de Colindres a toda esa zona. Pues todo ese agua pasa por esa tubería. Esta es la otra parte del puente, la zona de la izquierda, donde veis estos tubos. Yo realmente no sé si tienen temas eléctricos, supongo que tendrán algún tema eléctrico, realmente no lo sé lo que tienen, pero supongo que tendrían que eliminarlos también, si quieren algún día restaurarle y hacerle giratorio, cosa que, vamos, desde la asociación Falgote estaríamos muy interesados en realizar, en aplaudir ese proyecto, porque realmente creemos que sería una cosa muy beneficiosa para todos los pueblos de la comarca, incluso para Limpias, porque podrían posibilitar que todos esos barcos que ahora no pueden pasar, podrían pasar, incluso podrían realizar un pequeño club náutico, lo que quisieran, si daríamos servicio al puente. Esta es una foto de una señorita en un estribo. Todavía, si os fijáis, no estaba todavía el puente con el piso de metálico y asfaltado, sino que estaba todavía el piso de madera. Esto es otra parte del estribo, donde se ven los mecanismos. Esto es una foto muy interesante. Yo no conozco muchas fotos del interior del mecanismo giratorio, pues esta es una de ellas. Esto es una foto que se realizó en el año 1968, calculo que es cuando de alguna manera se sustituyó el piso de madera por el piso metálico, metálico y con hormigón que tiene hoy en día, de debajo del asfalto. Y esto es una foto del interior del hueco del puente que hay encima del pilar, el sistema giratorio. Como veis, aquí tiene los rodetes que le sustentan verticalmente, y estos rodetes que tiene aquí serían los que le estabilizarían de alguna manera. Esta es una foto de la restauración del puente del año 1968. Como os digo, se sustituyó todo el piso de madera y se fue abriendo, se dejó un tramo para que pasasen los coches. Se hizo primero un tramo y luego se hizo el otro. Esto es una foto de cómo le iban quitando la madera y le iban poniendo, sustituyendo la madera por hormigón, y veis las bovedillas aquí para la sustitución de dicho puente. Esta es una foto con el puente, yo creo que recién restaurado, por la época y por el estado en general que tenía. Ha sido la última vez que se ha hecho, ya hace casi 60 años. O sea, yo no tengo constancia de que se haya hecho después ningún tipo de restauración, de arreglo, que yo sepa tampoco. Este es el puente, como se enseñaba antes, con la tubería del planasón, tramo giratorio, la pilastra del tramo giratorio, el mecanismo en detalle. Esta foto la quiero enseñar de más cerca. Si puedo. Bueno, esto que veis aquí, veis esta rueda dentada que tiene aquí como una especie de arco con dientes. Esto sería el mecanismo, que si os fijáis aquí tiene como una especie de palanqueta que guía este eje y luego guía este engranaje. Este sería lo que fiaría de alguna manera el puente para que no cabecease cuando pasa ningún coche ni ningún camión. Este sería lo que se cerraría y abriría para poder girar o no girar el puente. Otro mecanismo que seguramente estará... ¿Veis las barandillas? Como son las mismas también que de las fotos antiguas. En un estado, bueno, la verdad es que está en un estado bastante calamitoso. Bueno, si os fijáis esto, y alguna vez lo habéis pasado, el puente en las juntas de unión no son rectas. O sea, si un puente tendría las juntas rectas, al intentar girar no podría. Entonces, esta zona es cóncava y la otra convexa. De tal manera que... ¿Veis otra zona del asfalto ajado por
por la acción del paso de los coches y los camiones. Otra junta. Este es el puente de noche. Este no se va a ver. Bueno, esto era una especie de representación donde se veía el puente como giraba, pero lo habéis podido ver mucho mejor. Este es el escudo, bueno, esta es la bandera de un municipio donde tienen también, es en Uruguay, el pueblo se llama Carmelo, donde el estandarte del municipio es el puente giratorio que tienen ahí. Es un puente bastante similar en el mecanismo a lo que es el puente de Colindres, y allí le dan una importancia máxima. Esta es otra foto del puente en construcción, de la revista Blanco y Negro, creo que era de 1902, 3, por ahí. Bueno, y esto es ya el ciclo de conferencias, un cartel sobre el ciclo de conferencias. Dentro de las actuaciones que queremos realizar desde la Asociación Falgote, hay una que ahora mismo nos preocupa especialmente por su inminente puesta en escena, que es la Autovía del Agua. La Autovía del Agua es una infraestructura que, como todos conocéis, va desde la zona de Castro Urdiales hasta la zona de Unquera, comunicando todas las cuencas fluviales. Entonces, el último tramo que queda para completar toda la cuenca del Cantábrico de la Autovía del Agua es el tramo comprendido entre Cicero y el depósito de Colindres de Arriba, el depósito del Planasón. ¿Por qué nos preocupa esto desde la Asociación Falgote? Pues porque hay un proyecto que pretendía, cosa que creemos que es una cosa totalmente anacrónica, que es de alguna manera agrapar a la misma mano que os he enseñado la tubería del Planasón, volver a agrapar la tubería haciendo una disminución de caudal, porque el tubo de la Autovía del Agua tiene 800 milímetros, o sea 80 centímetros, tendrían que reducir el caudal a 400 milímetros y pasarle por un puente del siglo XIX, cosa que se presentará en breves fechas a la consejería, cosa que consideramos que es muy importante, porque dicho puente nos parecerá mentira, pero debería de ser uno de los emblemas de nuestro municipio. Y si algún día se llegase a realizar esa restauración que en el año 2008 ¿era? 2008 se iba a realizar, pero bueno, al final pues yo creo que por causas de la crisis o por algún tipo de otra causa no se ha llegado a realizar, aún estando ya adjudicado para realizarse. De hecho, el giro pretendía restaurar el giro del puente. Yo no sé si a raíz de que intenten quitar el tubo, porque nosotros lo que vamos a intentar hacer es que no vuelvan a agrapar ese tubo al puente y le intenten restaurar de la manera más objetiva posible para que vuelva a tener todo su esplendor, porque en realidad está en un estado muy calamitoso. Entonces, por eso hemos hecho esta memoria que pretendemos presentar y esperemos que aprueben y podamos tener un bien de interés cultural en nuestro pueblo, porque entre otras cosas el puente se lo merece. Sí, bueno, supongo que se te ha olvidado que la memoria la ha preparado Ángel Revuelta. Sí, cierto. Y sí, lo cuento yo que he sido el que ha cometido el error. El chico que iba a darnos hoy la charla, que era Ángel Revuelta, él es el segundo, como él ha dicho. Nada, en realidad ha sido magnífico. Ángel Revuelta, que por problemas de salud, como os he dicho antes, no ha podido estar con nosotros, pues ha sido el que ha preparado este documento de incoación para bien de interés cultural del puente giratorio, y a él se lo tenemos que agradecer porque la verdad es que hace un trabajo magnífico. Él está con nosotros en la asociación y desde luego le deseamos una pronta recuperación. Bueno, para decir otra cosa más, que cuando Ángel y yo hicimos el estudio histórico para que se destinase el 1% cultural para esa obra que se adjudicó incluso, pero que al final no se ha podido realizar, esperemos que se realice pronto. Pues cuando hablamos con el encargado del proyecto desde Fomento, nos dijo que el mecanismo de giro, que estaba en perfectas condiciones, solo oxidada, no hacía falta ni siquiera restaurarle, solo quitarle el óxido, y que funcionaba perfectamente. De los 3 millones y pico de euros que se necesitaban para aquel proyecto, no sé, ahora me imagino que sería
algo menos porque han bajado los presupuestos en ese tipo de obras. Muy poco o prácticamente nada era lo destinado a mecanismo Ejido, que además es lo más interesante y lo que hace único en España. Y bueno, pues ahora esperando que este nuevo trabajo sirva, cuando aquello no era necesario, que fuera bien de interés cultural para que se recibiese esa cantidad económica, ahora para defenderlo, las últimas negociaciones que ha hecho el Ayuntamiento de Colindres parece que Fomento quiere defender el puente y que no va a permitir que se grape, pero bueno, eso cuando lo veamos por escrito y cuando lo sepamos con seguridad, pues dormiremos más tranquilos. Y si sirve en su declaración de bien de interés cultural, que sirve siempre, aunque no fuera para este caso, siempre es algo conveniente, pues mejor todavía. Bueno, pues nada más, emplazaros si queréis la semana que viene, donde tendremos otra actividad dentro del ciclo de conferencias de la Asociación Falgote. En esta ocasión será un debate con nuestros representantes en los diferentes partidos políticos, donde intentaremos ver qué cosas proponen para la defensa y la difusión de nuestro patrimonio, valga la redundancia de nuestro lema, ¿no? Y nada más, será en la Casa de Cultura, esperamos que pueda ser en la Casa de Cultura el sábado que viene. Eso sí, cambiamos el horario a las 12 del mediodía. Si nos queréis acompañar, estaremos encantados de volver a contar con vuestra presencia. Muchas buenas tardes y muchas gracias. Si queréis realizar alguna pregunta pues, y os la sabemos responder, pues estaremos encantados de poder contestarla. ¿Tenéis ninguna duda? Los de Limpias resolvieron el problema con el tren, antes del puente. ¿Perdón? Con el tren. Si lo pusieron en el 62, 1862... Sí, pero que yo sepa, el puente de Limpias no estaba hecho antes del puente de Treto. Que resolvieron su problema. Ah, bueno, el puente, pero ya se aproximaron. Sí, el puente de Limpias le pagó precisamente el diputado Eguilior, que era de Limpias, y una de las compensaciones que se hizo fue la carretera, pero como el Estado no tenía para el puente, lo pagó directamente de su bolsillo este señor. Yo no sé la fecha exacta en la que se terminó el puente de Limpias, pero sí es un poquitín posterior al puente. Y ya el ferrocarril llegaba antes a Limpias de que se hiciese la carretera, de que se hiciese el puente y de que se hiciese el puente de Colindres, el puente de Treto. Y yo es el del parador, ¿no? Sí, el conde de Albus. ¿Sí? ¿Qué alternativa ofrecéis para la autoridad? De hecho, en el proyecto inicial, bueno, igual os lo contesta mejor Adrián. Es que la alternativa es muy sencilla. De hecho, tanto el Ayuntamiento de Colindres como me imagino el de Bárcena de Cicero y las demás consultas que se hicieron, se hacían distintos trazados, distintas variantes, y en ninguna se grapaba en la nueva tubería al puente de Treto, ni al viaducto, ni en ningún sitio. No sé si hay planos, si me los puedes, mientras contesto. Entonces, la alternativa es que es muy sencilla, es dirigirla por debajo. Yo me imagino, saco la conclusión de que esa modificación del proyecto, después de haberse hecho las oportunas consultas, se debe sencillamente a intentar ahorrar dinero, nada más. ¿Es alguna de estas? Miren, ahí tenéis, veis que hay bastantes opciones. Para entenderlo mejor, este es el puente. Ves como hay diversas opciones, una que pasa por aquí hacia el puerto, otra que pasa por debajo del puente pero no se grapa, y otra que pasa ya prácticamente paralelo o entre medias de la autovía del Cantábrico y del puente. Estos fueron los distintos trazados, y de esto informaron a quien se consultó. Luego yo me imagino que, hombre, es más sencillo o más económico, mejor dicho, pues pasarlo por el puente o pasarlo por la autovía del Cantábrico, lo que es, hombre, en el caso del puente, pues es una pérdida. ¿Entendéis lo que pretenden hacer con graparlo, ¿no? Es exactamente esto que os enseñaba,
Si veis, pasar la tubería tal cual está por aquí, cosa que desde la asociación desde luego nos parece algo anacrónico en el siglo XXI sustentar una tubería así, o sea, una obra que se han gastado millones y esto nos parece una auténtica chapuza, intentar pasar así, porque hoy en día hay la tecnología suficiente para pasar una tubería, una subfluvial o como lo quieran hacer, pero así desde luego no. Yo pienso que una vez que se termine, porque tengo la esperanza de que no la vayan a agrapar, pues una vez que se termine el último tramo de la autovía del agua, es el momento idóneo, el momento lógico para hacer la restauración del puente, porque además esta tubería se podrá quitar sin ningún tipo de problema, la del Viagasón, ¿no? ¿Podéis poner la foto del otro lado del puente, por favor? Sí. Y se ven unas conducciones. Sí, se ven unas conducciones, es lo que os comentaba que... Esa. Esa es la solución. Esas conducciones. No sé, yo desde luego no sé exactamente de qué son. Pues es muy sencillo. Toda la marisma de Santoña es cepa, zona especial protección de aves. Por lo tanto no puede tener tendidos aéreos. Eso es alta tensión. Alta tensión. O sea que si no quitáis la alta tensión tampoco va a girar. No, pues desde luego, habrá que quitarlo. Pero es que en el proyecto que se contempló en el año 2008 ya contemplaban que el puente fuese giratorio. Entonces, si el puente, o sea, restaurar el giro, entonces contarían con ello, obviamente. No, cada uno hace los proyectos en su aire. No sé exactamente los técnicos lo que contemplarían, pero lo contemplarían las dos cosas: retirada de la tubería de agua y retirada de los cables eléctricos. La compañía eléctrica tiene una servidumbre de paso y si no da suministro se acabó la historia. Empezar a mover eso porque si no, no tenéis el puente. No, desde luego tenemos que moverlo todo, pero ya le digo, yo lo que, vamos, desde la asociación lo que consideramos muy importante ahora es, de alguna manera, el que nos acepten el documento para declararlo bien de interés cultural, porque luego tendrá otro tipo de protección que desde luego ahora no tiene. Tiene unos regímenes de protección muy diferentes que los que tiene ahora, porque ahora es sin más una infraestructura viaria. Entonces, creemos que desde la asociación Falgote creemos que el puente tiene de sobra requerimientos para que pueda ser declarado bien de interés cultural, con todo lo que ello significa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sin más, muy buenas tardes y muchas gracias por asistir.